Bienvenidos de vuelta a esta emisión de Camino Libre. Así como en cada semana estamos nuevamente aquí para acompañar a usted, a su familia, con temas de mucha importancia. Ya estoy aquí con mis compañeros y nuestra invitada de esta fecha. Pero primero paso a saludar a mis compañeros Carloncho Rodríguez, Humberto Sarubi. ¿Cómo están, compañeros? Bien, un gusto de poder compartir aquí con ustedes y también con nuestra invitada, una vieja amiga. Sí. Antigua amiga, para no decir vieja, antigua amiga. Eso tenemos que puntualizar para que no haya discusión, ¿verdad, Carloncho? Es cierto. Un cordial saludo a todos, a Humberto, Carlos, a la teleaudiencia. Bueno, cuando yo hace 14 años comencé a escuchar el apellido Royalty, sí, y yo dije, qué raro apellido. Y ¿asociaste con alguna cuestión? Claro, asocié con Itaipú, sí, pero no con una persona, pero se hablaba insistentemente y se hablaba de la historia del lugar. Entonces yo dije, llegará el momento en que conozca a Royalty, y la conocí después. Está con nosotros aquí Catherine Royalty. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Estoy complacida de poder estar con ustedes en esta tarde. Me alegro. Claro, Catherine, en estos tiempos hablamos de problemas, de caos, de gente tratando de huir de sus naciones, de muchas dificultades, y estamos dándole, tal vez consumidos por los problemas, le estamos dando poco espacio a la gente que no crea problemas, sino que los resuelve. Entonces, o ayuda a resolver. O ayuda a resolver, claro, ayuda a resolver, pone todo su ímpetu y su talento en ayudar a resolver, ¿verdad? Pero antes de hablar de la resolución de problemas, queremos saber qué hace una norteamericana en Paraguay durante cuánto tiempo. Y bueno, yo soy segunda generación misionera. Fui criada en Paraguay, así que a veces me considero más paraguaya que el mismo paraguayo, porque he experimentado muchas cosas que otros no lo han experimentado. Mis padres y nuestra familia fueron los primeros misioneros en Ciudad del Este, cuando se llamaba Puerto Presidente Stroessner. Y cortamos bosque, cortamos caminos, hicimos todo para poder, hacer un impacto en el lugar. Y caminábamos desde Franco por el monte para llegar hasta nuestro lugar de reuniones. Era un bosque impenetrable que ustedes tuvieron que limpiar Estaba ya un camino de tierra en esos tiempos, y íbamos con nuestra lámpara de querosén para volver de la noche. ¿Vos estás hablando de cuando eras muy niña todavía, entonces? Yo tenía más o menos 7, 8 años en esos tiempos cuando íbamos por ahí. Vivimos en Asunción primeramente, sobre la calle Pitiantuta, donde está Casa de Gracia ahora, a unas puertas. Era un mangal enorme, ¿verdad? Era empedrado, era calle de tierra, incluso Mariscal López tenía mucho más arena que tenía empedrado, no era asfaltado en esos días, por supuesto. Claro, y vos pensaste, ¿qué pensaron mis padres a los 7 años a traerme en el monte, o cuál es tu recuerdo de aquel tiempo? Fue una gran aventura, en realidad. Nunca nos preguntaron nuestros padres si es que queríamos venir, pero vinimos y nos enamoramos, vamos a decir, de lo que era la hospitalidad, el ambiente, la nueva vida aquí en Paraguay. Mi hermano mayor nació acá en Paraguay, en Puerto Olimpo, allá al norte, sobre el Pero río. estamos hablando que estuvieron en Ciudad del Este y ahora me estás diciendo que se fueron a Olimpo, es decir, eran nómadas ustedes. Ellos eran misioneros cuando comenzaron a ser misioneros acá en 1948, es que vinieron de Argentina, porque fueron a Argentina primero. ¿Son norteamericanos tú? Son norteamericanos. Y yo nací allá también. El único paraguayo era mi hermano mayor, Samuel, el que sobrevivió. Y tuvimos una vida muy, muy aventurera. No es que nosotros tuvimos la decisión, pero fue la decisión que ellos tomaron, y mi padre dijo eso desde la escuela bíblica: yo no puedo callar con el mensaje que yo tengo
en compartir con otros. Y al mirar al otro lado del río Paraguay en 1948, él dijo, vamos a Paraguay. Y vinieron a Paraguay, primero fueron al norte, como dije, en Puerto Limpo. Ahí nació mi hermano en 1949. Trabajaron el río Paraguay en una lancha. Y 5 o 6 años trabajaron el río. Hay gente que se congregan en diferentes congregaciones que fueron parte de ese alcance que ellos tuvieron en ese tiempo. Y yo no sé si es que me contaron de eso para poder tener la gran aventura, pero yo fui llamada para ser misionera a los 18 años. Volví de un campamento y el pastor dijo, ¿quiénes quieren ser misioneros? Y yo dije, yo. ¿Y sabes dónde vas a ir? Y creo que voy a ir de vuelta a Paraguay, porque... ¿estabas en Estados Unidos? Estaba en Estados Unidos en ese tiempo, a los 18 años, después de un campamento de jóvenes. ¿En qué ciudad de los Estados Unidos? Era un campamento en Oklahoma, pero yo soy nativa, vamos a decir, de Kansas, que es el corazón de los Estados Unidos. Y decidí venir al corazón de Sudamérica. ¿Por qué Kansas es, digamos, un lugar de muchos paraguayos? ¿Por la Universidad de Kansas? Tienen un convenio. Sí, hay un convenio. Hay un convenio paraguayo. Paraguay-Kansas, Comité Paraguay-Kansas. De cultura. Sí. Y educación. Universitario. Sí, universitario. En la universidad en Kansas tienen el más grande, vamos a decir, el lenguaje, o sea, oportunidades de lenguajes, y enseñan guaraní. Ahí, así. ¿Institutos de enseñanza de lengua sería? Sí, Instituto de Lenguas, creo que es. Una cosa que me resulta muy llamativa, Humberto y Carloncho, es en la década del 40, inicios del 50, una familia que viene de tan lejos, convencidas de que su aporte a las comunidades aquí en el Paraguay puede traer un bienestar a través del mensaje, pero sé, y seguramente nos va a contar de esto Catherine, del trabajo social en diferentes áreas. Como ellos, también hay muchas personas, pero hoy tenemos el privilegio de que ella esté con nosotros en persona para contarnos la experiencia misionera en el Paraguay. Quédese con nosotros que después de este corte seguimos con más Camino Libre. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Década del 40 y 50, una familia, y seguramente con otras también, toman la decisión de iniciar un trabajo misionero en el Paraguay, inicialmente al norte, transcurriendo su trabajo por el río y después afincándose en ciudades donde, como bien dice Catherine, todavía en aquella época era zona boscosa y así había que hacerse paso para llegar. Interesante esta experiencia, Humberto, quizás hoy un poco diferente para nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo se inaugura Puerto Presidente Strong? ¿62? ¿63? Probablemente habrá sido en la época en que se iniciaron los trabajos del puente. Claro. Que el puente de Amistad. Era presidente brasileño, era Juscelino Kubitschek, exactamente, que fueron los brasileños quienes financiaron el puente, pero creo que ha sido en la década del 50 que se iniciaron las conversaciones para aquello, ¿verdad? Sí. Aquello era una zona boscosa terrible seguramente, Catherine, ¿verdad? Sí. Teníamos muchas cosas, muchas experiencias que podríamos contar. ¿Y la seguridad cómo era en aquel tiempo? Bosques, animales, no sé. Sí, había víboras y había animales, pero la verdad que como niña yo nunca tenía temor. Bueno, era algo que creo que puso nuestros
infundieron nuestros padres, que este es un lugar que Dios nos ha llamado para estar trabajando y estamos haciendo lo que Él nos llamó para hacer y viviendo la vida y no había temor, no había... Claro. Ahí es lo que te quería preguntar, Catherine, es tu padre. Ujú. ¿Cómo realiza su trabajo? ¿Con qué comunidades que están Ujú, en los alrededores? ¿Con comunidades indígenas? ¿Qué es lo que él empieza a hacer? Y papá comenzó, mientras que nosotros ya todavía vivíamos acá en Asunción, él comenzaba hacia el trayecto por moto al otro lado del país. Y él visitaba pueblos en camino donde paraba y establecía congregaciones. Es Gente decir, era un conocida. apóstol, ¿verdad? Porque Sí, definitivamente. el apóstol es el que organiza Apostolado, iglesias. sí. Así Un es. apóstol. Iglesia. Sí, Un apóstol. así es. Congregaciones. Y se nos llegó a conocer, bueno, éramos los primeros misioneros de todos los misioneros en Ciudad del Este, o Puerto Presidente Stroessner. Luego llegaron los bautistas el siguiente mes y gente supieron que nosotros estábamos ahí, éramos estratégicamente ubicados y yo creo que papá tuvo una visión de eso porque estamos a 2 cuadras de la ruta principal y a 2 cuadras de Ande, de otra avenida Tuvo principal. la visión para lograr el Y territorio, ¿verdad? consiguió La un tierra terreno, prometida. sí, un terreno que es el punto alto y no sabes cuánta gente le han estado pidiendo que vendan ¿Y porciones qué de es eso. eso? ¿Qué es ese terreno ahora? Y todavía es la iglesia. ¿Cómo se llama la congregación de allí? La iglesia Gracia y Gloria, creo. Gracias, Gloria, Sí. Ciudad del De Este. Ciudad del En Este. Ciudad del Este. Claro. Sí. ¿Cuándo fundan ustedes? Bueno, en 1954 funda tu padre o 1969 o 70 es, creo que 68, creo que es que fuimos ahí. Después de muchos años de trabajo, de Sí, viajes. de establecer, de Establecer, poner claro. un fundamento, de conocer a personas en el camino y con quién hablar para poder Ujú, establecer el lugar. Ahora Claro. estamos al contraesquina de la embajada brasilera. ujú, sí. Quiere decir Es que donde está en base a ubicado. lo que estás contando vos y contando con mucho, digamos, con mucho gozo incluso, Ujú. como que está además la pregunta de ¿por qué hoy no estás recorriendo, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado o estás en algún parque nacional de los Estados Unidos? ¿Qué hace la pregunta inicial fue ¿qué hace una norteamericana en Paraguay? Pero está además preguntarte ¿por qué no estás disfrutando de las playas norteamericanas, por ejemplo? ¿Verdad? He ido a algunos de esos lugares y no tienen nada porque si el Señor no está ahí, si Dios no está ahí y eso no es el llamado donde Dios me ha puesto, entonces Mm. no voy a Totalmente estar. comprensible. El gozo hoy- es donde sí. Él está. Totalmente. ¿Y hoy por dónde andas? ¿Cuál es tu lugar de residencia y en qué misiones estás en estos tiempos, Catherine? Vivo en Villarrica del Espíritu Santo. El Señor escogió ese lugar para mí hace 21 años atrás. Exactamente. Me mudé la noche buena del 1999, entrando en 2000. Me trasladé de Asunción a Villarrica del Espíritu Santo. El año en que iba a terminar el mundo, Carlos, Sí. ¿te recuerdan? Sí. El año 2000 terminaba ¿Qué el mundo, año fue? pero Catherine se estaba mudando Con de el Asunción. auto encimado, lleno de todas mis cosas, Yendo a viajando su en casa medio de a la Valladolid, noche, sí. llegué para la reunión en la iglesia del hermano Gerardo Cadogan, que iba a trabajar con él en esos tiempos. Y es un lugar central del Paraguay para poder hacer el trabajo. Yo no sabía todos los lugares donde iba a estar yendo, pero sabía que desde Villarrica del Espíritu Santo tiene que ver con una visión que alguien me comunicó, Ujú. de que de ahí va a salir un fuego, un ardor, una unción para incendiar el resto del país, todos los departamentos y los otros países, continentes, hasta otros lugares en el mundo.
Y por eso el ministerio que establecí en los Estados Unidos cuando me fui de vuelta en el 2000, fines de 2000, se llama Huellas de Jesús Ministerio Internacional. Y la base, rama base, acá en Paraguay, ahora establecido. Trabajo en la penitenciaría con las mujeres, aunque tenemos algunos hombres que se están acoplando a las reuniones también ahora. Cada miércoles por la tarde tenemos reuniones. ¿Y qué sería la penitenciaría con las mujeres? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el trabajo? Para Sí. entender con nuestra teleaudiencia, Y ¿qué es el trabajo que se hace? ¿Qué se le enseña o qué se les comunica? Mayormente es ir y hablar del Señor Jesús, quien puede transformar vidas para que lo que ha sucedido, que los ha traído a este lugar, no tenga que seguir siendo parte de la historia, que puedan ser transformados por el Señor Jesús. Así que tenemos reuniones, cantamos coros, les enseñamos a orar, les enseñamos la Biblia. De tanto en tanto estoy ayudándole con diferentes trabajos manuales, traigo hilos, tejidos para que ellos puedan hacer cosas. Próximamente, para tener una idea, tomé un curso de establecer trabajos para el reino de Dios. Y estamos en necesidad de trabajos por todos lados. Así que estas mujeres y estas personas tienen aún más necesidad de establecer, hacer un trabajo para no estar volviendo a hacer lo que les llevó ahí. Sí. A lo que le llevó hasta ahí. Una- Un trabajo, profesión. un trabajo misionero interesantísimo. Hoy, Catherine, que ya es segunda generación de misioneros, afincada de vuelta en el Paraguay, haciendo extensiva la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con Camino Libre después de este corte. Acompáñenos porque esto se pone cada vez más interesante. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Este trabajo misionero que nos comparte hoy Catherine tiene un trabajo con una extensión de interés de ayudar a las personas hoy, como ella nos comenta, con personas que están privadas de su libertad, señoras, chicas, jóvenes, dándoles una nueva alternativa, una nueva visión de vida y un mensaje transformador a través de la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Pero ella en su trabajo misionero también ha desempeñado otras áreas. Por ejemplo, ella es de formación enfermera, licenciada en enfermería y también licenciada en obstetricia. ¿Es así, Catherine? Así es, así es. Siempre he querido a los bebés. Mi hermana y yo nos peleábamos por los bebés en la congregación. Y luego tenía muchas enfermeras en mi familia. Entonces estudié enfermería después de los 18 años, antes de venir de vuelta. Así que me formé y después pagué mis cuentas antes de volver al Paraguay verdaderamente para trabajar. Y luego acá en Paraguay, en la Universidad Católica, la única que me recibiría mis títulos y mis papeles, era esa universidad. Entonces hice el curso mientras que vivía acá en Asunción en 1997 y 98. Y terminé con el más alto conto y honores, sí, conto de altas calificaciones, sí, de partos, porque hice 50. Terminé los 35 requisitos para poder terminar antes de 1 mes y medio, y me dijeron, no, tenés que seguir los 4 meses, y en esos días viajaba a Caucupé, porque ahí era el único lugar, porque Hospital de Clínicas había cerrado, o se estaba trasladando. Sí.
Y entonces nos mudaron allá, entonces tenía que viajar por colectivo 2 horas para poder hacer eso. Y dije, tengo que estar acá. Y sí, hubo un paro de colectivos y en un fin de semana terminé mis 50 y aún así terminé 2 meses antes de 2 meses y medio, o sea, 2 meses. Antes del plazo previsto. Dos niños por día. Está bien. En el caso de sus padres, Carlos y Humberto, ella nos mencionó, también trabajó con pueblos que eran nativos acá Sí. en el Paraguay. Sí. Pero resulta que yo me enteré que ahora también ella está involucrada en un trabajo con comunidades de nativos aquí en el Paraguay. Una cosa muy llamativa, ¿cómo es que esto se fue dando, Catherine, en tu trabajo misionero? Y creo que papá abrió el camino. Yo, la verdad, ya no estaba acá cuando el misionero Rolf Fostervoll, que trabajaba con los indígenas H en Puerto Barra, donde todavía sigue trabajando su hijo Bjarni Fostervoll con esa comunidad, tuvieron ese toque y le conocieron, le amaron tanto que cuando él tuvo su accidente en 1982, ellos pensaron que él murió. Sin embargo, cuando venimos de vuelta en 1987, nos fuimos a visitarle y ellos lloraron tocándole el brazo porque él había muerto para ellos. Y ahí creo que es cuando ellos entendieron que quizás cuando decimos que está vivo pero no se le ve, entonces está vivo. De igual manera, Dios está vivo aunque no se le ve. Creo que entró con una comprensión en ese tiempo. Y sí, ¿Dónde queda la comunidad donde tu padre trabajaba? Puerto Barra, cerca Puerto de Barra. Naranjal, en Alto Paraná. Sí, en Alto Paraná. Ahora, yo aprendí de una amiga mía que la he visto no la había visto desde juventud, y me dijo, estoy trabajando con una comunidad y en realidad no tengo quien me acompaña. Entonces yo le dije, yo creo que voy a estar orando por eso. Oré y el Señor me abrió paso. Y hemos estado trabajando ya un mes visitando las comunidades en Monte Alto, cerca de YouTube, es más adentro. Y Vamos a compartir algunas imágenes nosotros de lo que Sí, estás haciendo. En sí. Monte Alto se llama. Monte Alto es ¿Comunidad donde... de qué etnia indígena es? De Guaraní. Guaraní, Estoy sí. diciendo correcto, Sí, ¿verdad? está Sí, correcto. Guaraní. Sí, una de las familias de guaraníes que tenemos en el Paraguay. Los H no son de la misma familia guaraní. No. Ellos tienen ¿sí? completamente diferentes, no solamente en su lengua, en su idioma, Sí, sino también en su contextura. sí. Una cosa que es muy llamativa entre los H, como ocurre también con los Guayaquí, que es otra rama de familias indígenas, es que ellos tienen una expresión facial diferente. Son personas sonrientes, parecen alegres, a diferencia de muchos grupos o familias étnicas aquí que tienen un rostro más adusto, como más serio, más triste, ¿verdad? Sí, Es más así, triste. Catherine. Más pesado Sí. quizás. Pero veo que este grupo dos grupos son guaraní en 2 diferentes locales, aunque muy cerca o sea, dentro de 30 kilómetros del uno del otro. Monte Alto y Icuapotú es la otra, más cerca de Yute, donde estoy visitando. Catherine. No hay camino a ese Se No hace hay camino, se a hace Monte camino Alto. al andar. Saltable, sí. Se hace camino al andar. dice. Sí. Catherine, ¿cuál es tu visión a partir de aquí? Todo lo que hiciste, todo lo que estás haciendo, y digamos, ¿cuál sería el sueño que te gustaría realizar antes de acabar con tu misión en nuestro país? Quiero ser parte y quiero ayudar a la cantidad de personas que van a cumplir Apocalipsis 5:9, que van a cumplir las diferentes lenguas, naciones, pueblos, van a ser representados alrededor del trono de Dios. Y En ese pasaje, Carlos y Humberto, se ve en la Escritura que el que escribe el Apocalipsis dice, he visto
de diferentes naciones, pueblos y lenguas delante del trono. Imaginen la pretensión de Catherine, es ser parte de lo que va a ocurrir, probablemente no muy lejos de aquí, ¿verdad, Catherine? No muy lejos. Está muy cercano. Y creo que todos tenemos ese deber, incluso cuando voy de vuelta a los Estados Unidos, tanto para visitar las congregaciones, les insto que todos somos misioneros en el lugar donde estamos, porque tenemos que estar alcanzando a todos los que están alrededor nuestro. Y hay tanta cultura, tantas subculturas de cambios que están sucediendo ahora que es importante que todos estemos haciendo nuestra parte de ser discípulos en todas las naciones. Es interesante, una norteamericana que viene y trabaja por nuestro país con tanto amor, como siendo más paraguaya incluso que muchos paraguayos, ¿no? Que piensan, con muchos grupos que el mismo Estado probablemente no alcanza Claro. con su ayuda o con su asistencia, claro. ¿verdad? Y hay que hacer un renunciamiento. Sin duda. Renuncia a muchas, podríamos decir, muchas comodidades para ayudar a la gente que necesita. ahora, Sin es duda. gente útil, gente necesaria, que probablemente no reciban ningún diploma del Estado, ningún reconocimiento de alguna organización, de alguna autoridad, ¿no? Pero tan importante tarea que ayuda a mitigar el dolor, el sufrimiento, las carencias de mucha gente, ¿verdad? Yo creo entenderle a ella, que nos estamos mirando ahora, de que la mayor satisfacción siempre es ver gente transformada. Del mal pasa al bien. Qué De interesante. algo negro pasa a luz. Y hay muchas maneras de alcanzarlos, por eso es la visión del Ministerio de Huellas de Cristo internacional, es de hacer clínicas móviles hacia el interior del país para poder suplir las necesidades de aquellos que no pueden alcanzar a los puestos de salud o no tienen esa capacidad o no tienen los recursos para poder ser ayudados. Eso también a la vez para poder establecer congregaciones, porque ahí es donde la congregación va a trabajar para mostrar el amor de Dios, que es lo que nos manda Dios para hacer. Que se cumpla. Que se cumpla. Que se cumpla. Muchísimas gracias, Catherine Royalty, por estar con nosotros y con nuestra audiencia aquí en Camino Libre. Realmente nos sentimos muy gratificados. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, muchas gracias. Acompáñenos siempre, así como en cada semana, aquí por la RCC con Camino Libre. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.